Retomamos lo que en este momento es noticia, la Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy se produjo este agitado debate en el que se decidió no acatar la sentencia emanada del máximo tribunal que limita sus funciones de control. El presidente del Parlamento la consideró inválida por no estar suscrita por el número de magistrados que exige la ley. Daniela Zambrano, periodista NTN 24 en Caracas, tiene el informe. Porque el artículo 40 de la ley del Tribunal Supremo de Justicia exige que la sentencia esté firmada por las 2/3 partes de los magistrados de la sala, es decir, 5 de los 7 magistrados. Y la sentencia fue firmada solo, consta en la misma sentencia, que fue firmada solo por 4 magistrados. Al ser considerada inválida, la mayoría opositora del Parlamento no acatará la sentencia que limita la función contralora del Legislativo sobre el resto de los poderes. Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante. La bancada del partido de gobierno permaneció en el hemiciclo, pero se abstuvo en el debate, al considerar que discutir la sentencia tampoco era competencia del Legislativo. Nosotros solicitamos que prive la mesura y se ha excluido este punto para no seguir, que no siga la Asamblea Nacional intrometiéndose en asuntos que no le compete y después termine desmoralizada, decepcionada y arremetiendo contra un poder cuyo único pecado es meter por el camino de la legalidad, la constitucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho a este Parlamento cada vez que se quiera salir. El fallo, insistió la oposición, solo pretende proteger a funcionarios corruptos que temen ser interpelados. ¿Qué pretende la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Que nosotros dejemos de hablarle al pueblo de Venezuela y le contemos lo que pasó en realidad con los 25.000 millones de dólares que se robaron de Calibi. Al considerar que en Venezuela se ha alterado el orden constitucional que afecta gravemente la democracia, la mayoría opositora acordó elevar la denuncia ante la Organización de Estados Americanos y solicitar su actuación, aunque sin mayores expectativas. Se solicita sabiendo que es difícil actuar porque eso requiere, con pequeñas objeciones que haya, por ejemplo, de los países del CARICOM, eso se para en seco, pero se hace la diligencia. Diputados opositores no descartan convocar a una constituyente para sacar a Maduro del poder, de ser necesario incluso invocar el artículo 350 de la Carta Magna. Si el gobierno y los magistrados desconocen al pueblo, pues llegará el momento en el que este pueblo desconozca a este gobierno y aplique el artículo 350 de la Constitución para restituir el Estado de Derecho en Venezuela. Ojalá no haga falta llegar hasta allá. El acuerdo suscrito por el bloque opositor también contempla requerir la actuación de la Unión Interparlamentaria Mundial. En la sesión ordinaria de este jueves también se aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica de transparencia, divulgación y acceso a la información pública. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Agitada sesión, como decíamos, en la Asamblea Nacional. Agitados los alrededores, veíamos al diputado que mostrábamos al comienzo, me gustaría que volviéramos a colocar la imagen de este diputado que fue herido en la cabeza de un botellazo y a quien se le tomó o se le tomaron 3 puntos. Por cierto que le atendió uno de los diputados que es médico allí mismo en la Asamblea Nacional. Esto es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido. Carlos Paparoni, allí le vemos en pantalla. Quiero saludar, luego les muestro la foto de la concejal, estamos ubicándola porque quisiera conversar con ella, pero mientras vamos con los protagonistas de la noticia, quiero también saludar a María Teresa Romero. Ella es internacionalista, doctora en Ciencias Políticas y nos acompaña en la tarde de hoy. María Teresa, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Irania, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, a ver, la situación es complicada, esta sentencia del TSJ, de la cual hemos hablado suficiente en el programa desde hace 2 días, para muchos rompe el orden constitucional. No se puede desconocer un poder que además ha sido electo por el pueblo, ni restarle facultades cuando esto no está en la Constitución. Hay quien señala que es el momento propicio para invocar la Carta Interamericana. Es decir, se ha esperado mucho para hacerlo
y hay quien dice que este es el momento oportuno. Me gustaría tener tu opinión en relación a esto. Sin lugar a duda, Irania, que es un momento oportuno, porque esto nos recuerda al Fujimorazo, es decir, cuando un poder tuvo control sobre otro. En Perú, cuando estaba el señor Fujimori como presidente, que después, justamente después de ese Fujimorazo, como se le llamó, donde el Congreso, en este caso, tomó las riendas prácticamente del poder, allí hubo una presión internacional importante y justamente en ese momento no existía la Carta Democrática Interamericana, pero sí mecanismos de resolución para este tipo de golpe de Estado, porque ciertamente funciona como un golpe de Estado a un poder. De modo que haciendo esa comparación, yo creo que sí es muy importante, porque ya es evidente que un poder elegido por el pueblo está siendo sometido por otro poder que responde, como todos sabemos, al poder ejecutivo. Es esto el momento. Sin embargo, puede ser que esa invocación que la puede hacer o un Estado o el secretario general en este momento, Luis Almagro, pues no tenga la votación necesaria. Cabe recordar que se necesitan 2/3 de la Asamblea para que se haga pues una aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Puede ser que no lo tenga, pero no se sabe exactamente hasta que no se haga. Claro. Ahora, esto tendría que ser discutido en plenaria. Es decir, para que esto llegue, ni siquiera vamos a decir la aplicación de la Carta. Para llegar a la Carta, primero tiene que discutirse, ventilarse esto en el seno de una plenaria. Y sabemos, María Teresa, que esto ha sido bloqueado varias veces. Es decir, recuerdo cuando no se dejó hablar, por ejemplo, a María Corina Machado, que estaba con familiares de víctimas en un momento determinado. ¿Qué se necesita, recordémosle a nuestra teleaudiencia, qué se necesita para convocar una plenaria y que el tema sea discutido? ¿Quién la tiene que convocar? Bueno, de nuevo, la tiene que convocar o un Estado miembro, ¿sí?, o el propio secretario general. Por eso el Senado de Brasil y la Asamblea Nacional Venezolana recurren no a un otro Estado miembro, sino recurren al secretario general. En el caso del Senado de Brasil está recurriendo a la presidenta Dilma Rousseff para que sea ella, cosa más difícil todavía. Pero puede ser o un Estado miembro o el secretario general que llame a esa reunión de plenaria. Y invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Y en esa reunión se decide cuál es el tipo de alteración democrática que ha habido en el país y qué sanciones o qué acciones se van a tomar con respecto a ello. No podemos nosotros pensar, y eso yo creo que la audiencia debe, y los que te están viendo, los televidentes, tienen que tenerlo claro. La OEA tiene sus propias limitaciones. La OEA no va a intervenir en Venezuela para hacer respetar el Estado de Derecho. Lo que van a hacer una serie de sanciones más bien de tipo de sugerencia, de exhortaciones al gobierno de Venezuela. Lamentablemente es así. Los organismos multinacionales, y en este caso la OEA, tienen limitaciones y no está claro el principio de no intervención con respecto a la defensa de la democracia. Pero a pesar de todo ello, es importante porque la presión de la comunidad internacional y aún más si es junto a una presión interna de calle por parte de la sociedad civil, es de suma importancia cuando se trata de acorralar y poner en tela de juicio a un gobierno que no respeta la democracia. Bueno, ciertamente uno cuando pensamos en todo lo que ha ocurrido en Venezuela,
a quienes le seguimos a diario el pulso a lo que allí ocurre, la verdad, María Teresa, que uno se pregunta, ¿qué más hay que esperar? Es decir, ¿cuántas violaciones más a la democracia? ¿Cuántas violaciones más a la constitucionalidad en Venezuela como para que sea invocada la Carta Democrática? ¿No hay pruebas suficientes? No, por supuesto que sí. Y desde hace mucho tiempo hay pruebas suficientes. Lo que no ha habido es la voluntad política. Y eso lo sabemos. Venezuela hizo una diplomacia de compra de votos que hasta ahora lamentablemente le viene funcionando, porque sobre todo los países del Caribe dependen todavía algunos de, digamos, las regalías o si no las mismas deudas que tiene el gobierno de Venezuela o algún tipo de negociación económica. Cuba ha tenido mucho que ver en esa compra de votos y ha estado secundando al gobierno primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Sabemos que toda la voluntad política no está allí. Hay otros que miran para el otro lado, el caso de Colombia, por ejemplo, porque no les interesa tener conflicto con Venezuela en este momento que se está dilucidando por fin si va a haber o no un acuerdo de paz. De modo que sí, es verdad, no ha habido por una u otra razón voluntad política, no les interesa a los gobiernos, pero a la misma vez hay otros gobiernos, poco a poco ha ido cambiando la geopolítica de América Latina. Hay algunos gobiernos nuevos que han llegado, es el caso de Mauricio Macri en Argentina, otros gobiernos que están contra la pared, como por ejemplo el de Dilma Rousseff en Brasil, que ellos en un momento podrían hacer una diferencia, cosa que antes no se tenía, porque la gran mayoría simplemente no quería meterse en el problema venezolano. Ahora pareciera que hay más posibilidades. Pero bueno, hay que verlo. Yo diría que ya están todas las condiciones dadas y solamente falta que una tercera parte de los miembros de la OEA realmente tomen conciencia de lo que está pasando en Venezuela y que sin miedo den un paso. Que, ojo, es más simbólico que real, porque no es que van a venir a arreglar el problema, pero sí van a ayudar con su presión a que el gobierno de Maduro se aísle más aún, se convierta realmente en un gobierno paria dentro de la región, y eso ayuda a lo que las fuerzas democráticas hacen internamente dentro de Venezuela. Pues quiero darle las gracias a María Teresa Romero, internacionalista, doctora en Ciencias Políticas, por acompañarnos la tarde de hoy en vivo y directo. Gracias, María Teresa, buena tarde para ti. Encantada de estar con ustedes. Igualmente para nosotros.